doliendo a los argentinos, que lo seguimos reclamando, que lo seguimos pidiendo y lo seguimos sintiendo. Así que le voy a dar la bienvenida a mi ex compañero de Radio El Mundo, el señor Alberto Letier, historiador, profesor, un grande. Alberto, ¿cómo estás? María Martínez te saluda. ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes. Bueno, un Y gusto volver a maravillosa verte, música, por Alberto, cierto. y volver a compartir un espacio con vos a través de una entrevista. Mm, Sí, la verdad, una gran alegría. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de quién mejor que vos para que nos puedas explicar un poquito acerca de esto que dijo Sarlo, que a muchísima gente le pareció una barbaridad y una ofensa también, teniendo en cuenta que es una fecha tan importante el tema del reclamo a la soberanía de las Islas Malvinas para nosotros, lo que significa, la pérdida que significó también. ¿Cuál es tu Mira, visión con en respecto a esto? realidad la verdad que es una aberración, si lo podemos ver así, pero tiene su explicación y no es un discurso nuevo dentro del universo de Juntos por el Cambio. Ya lo mismo había dicho Mauricio Macri, es decir, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, la que ahora es candidata Silvina Millet y demás. Es decir, fundamentalmente digamos, lo que impacta tal vez más es que una intelectual de nuestro país, que con inserción en los medios, insiste en ese discurso que en realidad implica una forma de traición a la patria, porque incluso el reclamo de Malvinas tiene entidad constitucional. En la Constitución se plantea que es un reclamo que es indelegable, que es irrenunciable, y de hecho, así como hemos tenido, y realmente me parece, respaldé siempre, incluso publiqué al respecto sobre las agresiones que sufrieron el caso de Florencia Peña, el caso de Úrsula y demás, que realmente es violento. No ha tenido una entidad similar esta situación, que realmente es una cuestión gravísima porque lo que pone en duda es la soberanía nacional e incluso un sentimiento colectivo que forma parte del modo de ser y del imaginario compartido que tenemos aquí todos los argentinos y argentinas. ¿Por qué crees que lo dijo esto? ¿Vos crees que lo sintió? ¿Lo dijo como porque realmente lo pensaba o por una cuestión de llamar la atención? Porque es grave lo que Mira, dijo. en realidad yo creo que tenemos un gran problema cultural aquí en la Argentina Ujú. que tiene raíces históricas, desde que se plantea esta idea, esta contraposición entre civilización y barbarie, y la civilización se adjudica digamos, a la cultura europea y la barbarie a lo americano, esto que ha sostenido Sarmiento, Alberdi y muchos otros, Borges. Es decir, hay toda una línea de pensamiento que le gusta sentirse cosmopolita más que argentino, y de Sí. alguna manera yo creo que desearían ser británicos ellos mismos. Vos recordás el gobierno de Macri que se hizo una transferencia de todas nuestras existencias en oro a Gran Bretaña y bueno, y ahí quedaron. Es decir, realmente me parece que aquí hay un problema muy grande que tiene que ver con la reivindicación de un sentimiento nacional y de un espíritu de argentinidad, no en términos nacionalistas, sino en términos de un universo cultural que nos contiene. Sí. Y hay otro proyecto de país que nos ve todavía en una dimensión colonial, agroexportadora, como un país atrasado, un Ujú. espacio donde se pueden hacer negocios, pero al cual digamos, se le objeta o se le niega la posibilidad de tener un desarrollo pleno y consolidar una economía y una sociedad moderna, definitivamente. ¿Vos crees, porque digamos, esto ofendió a muchísima gente, no te olvides que tenemos una gran generación, o tenemos todavía generación de excombatientes, de familiares de excombatientes de Malvinas, y es doloroso, ¿no? Más allá de la explicación que ella después dio, para el sentimiento, digo, un poquito de respeto también para esa gente que dejó su vida por luchar por un territorio que en sí sigue siendo nuestro, en pensamientos míos. Claro, pero acá me parece que, Más digamos, allá del no solo resultado de la guerra, ¿no? perdón, no solo hay un agravio a los excombatientes y a los argentinos en conjunto, sino que lo tremendo es que esto constituye un delito, el hecho de hacer ese tipo de declaraciones. Y esto es lo que ha pasado desapercibido, porque en realidad desde el momento de la captura de las islas por los británicos en 1832 en adelante, Sí. hemos visto que constantemente los esfuerzos por tratar de recuperar las islas y permanentemente presentarlas como un territorio nacional para el cual tenemos justos títulos en términos diplomáticos y que Sí. han sido
revalorizados y reconocidos por las Naciones Unidas incluso. Realmente resulta preocupante que estos sujetos puedan pasearse libremente haciendo este tipo de formulaciones que están atentando contra el sentimiento popular, contra las instituciones que nos componen y en realidad contra el sentido común y hasta con la justicia misma, ¿no? Exacto, con la justicia misma, tal cual, porque digamos, era un derecho también que teníamos, ¿no? Sobre las Islas Malvinas, más allá de lo que pasó. Eh, Mira, sí. las Islas Malvinas en realidad tienen ese nombre que es de Malouins, porque quienes digamos, las descubren desde Occidente es una embarcación francesa Ujú, que estaba tripulada mayoritariamente por habitantes de Saint-Malo, en Francia. ujú. Luego, a través de un acuerdo entre los Borbones franceses y los españoles, va a pasar a la órbita del dominio de España y luego por la delegación que se produce natural por la Revolución de Mayo, pasan a formar parte de los territorios sometidos a la autoridad de la primera Junta de Gobierno y luego cuando estalla el orden eh, uniforme aquí en Argentina y las provincias toman la condición de Estado soberano en 1820, pasa a la competencia de Buenos Aires. Razón por la cual en las islas había un gobernador que había sido designado desde Buenos Aires, había una ocupación efectiva, había actividad económica, pesquera y agrícola y ganadera fundamentalmente, no se trata de un territorio vacío ni mucho menos, y además evidentemente es una afrenta contra todos nosotros. Ahora, a mí me parece llamativo, Alberto, no sé si a vos te habrá parecido también, que una ensayista, una persona intelectual como lo es Sarlo, se le haya escapado estos datos. Si bien ella no es historiadora, yo me imagino que algún conocimiento básico de lo que vos estás diciendo ella tiene como para poder haber dicho lo que dijo. Eso es lo que me llama un poco la atención. Mira, a mí la verdad que no tanto, porque en realidad otro que ha planteado algo parecido ha sido Luis Alberto Romero, que también es historiador y que hay lamentablemente dentro del sistema universitario durante mucho tiempo, se ha generado una identidad cosmopolita que plantea el hecho de que los intelectuales en nuestro país, sobre todo, tienen en su mayoría, o por lo menos los más reconocidos, tienen muy poco apego a su nación, ¿no es cierto? Y entonces, básicamente, su interés radica en la aprobación o el reconocimiento de los ámbitos de investigación o los ámbitos intelectuales a nivel internacional. De alguna manera, creo que Sarlo formula estas declaraciones como para confirmar su pretensión de formar parte de esa comunidad internacional que asocia el modelo ideal de sociedad con ese modelo anglosajón fundamentalmente y de hecho me parece que es un servicio a la corona que está prestando, pero básicamente que tiene una motivación personal que es esta de ser reconocida no como una intelectual argentina, sino como un intelectual de Occidente. Mira qué cosa, ¿no? Alberto, vos supongo que estás un poquito más informado que yo con respecto a esto. ¿Hay algún avance con respecto a la negociación diplomática que venía llevando en su gestión hace mucho tiempo Cristina Fernández de Kirchner? Yo no sé en qué había quedado eso, después de la gestión de Macri y después la vuelta nuevamente del kirchnerismo, podría decirse, al gobierno. ¿Hay algún avance con Mira, respecto a eso? hubo avances y retrocesos. Sí, sí. Yo creo que por ahí es interesante plantear que en el largo plazo hemos tenido avances muy importantes en las Naciones Unidas Sí. y demás, donde se nos reconoció esto. En los años del gobierno, del tercer gobierno de Perón, en los años 70, se avanzó hacia alguna forma, digamos, de explotación compartida que estaba bastante avanzada, pero la muerte de Perón y luego el golpe de la dictadura lo impidió. Sí. Tuvimos un retroceso con la pérdida de la guerra, porque efectivamente, de alguna manera, los ingleses argumentaron el hecho de que se había conquistado nuevamente el territorio a partir de una guerra justa, como ellos lo planteaban. Posteriormente continuaron las negociaciones, las Naciones Unidas invitaron nuevamente a ponerse de acuerdo reiteradamente, pero durante los años del gobierno de Mauricio Macri hubo un retroceso fabuloso. Te lo puedo decir con perfecto conocimiento de causa, porque en ese momento formaba parte del observatorio parlamentario de la Cámara de Diputados en Sí. el 2016 y 2017. Y en esos años nosotros teníamos una canciller que era Susana Malcorra y
a la cual Macri apoyaba en su pretensión de presidir las Naciones Unidas. Ujú. Y en buena medida tratando de granjearse la buena voluntad de Gran Bretaña y el respaldo de ese eje norteamericano e inglés, se firmaron alrededor entre 14 y 17 documentos en los cuales el gobierno de Macri reconocía formalmente la soberanía británica sobre las Malvinas. Es Y interesante lo que esto estás fue, diciendo, y grave. sí, sí porque pasa desapercibido muchas veces, y Ujú. son que incluso luego cuando fracase ese proyecto de alcanzar esa presidencia, Malcorra va a renunciar Ujú. y luego el canciller posterior, bueno, va a ser una comunicación bastante estrecha de lo que fueron esas negociaciones con Gran Bretaña, que realmente han puesto en una situación mucho más débil el reclamo argentino, que si bien no pierde su sustentación, digamos, se encuentra tras la guerra y tras, sobre todo, la gestión de Mauricio Macri en una posición mucho más endeble al momento de una recuperación efectiva del territorio. Sí, esto todo en la época de Macri. Ahora, en la actualidad, Alberto, ¿hubo algún movimiento? Si bien con el tema de la pandemia, yo me imagino que mucho tiempo no habrán tenido, pero en su momento, y esto fue hace poco, cuando las Islas Malvinas o los habitantes de ahí se encontraban con algunos problemas para que llegue el tema de la vacuna, tenían algún problema con el tema del coronavirus, el presidente actual se había ofrecido, según tengo entendido, a enviarle algún tipo de kit de ayuda a lo que ellos rechazaron. Claro, es decir, fundamentalmente, es decir, los tiempos de la pandemia impidieron el funcionamiento, digamos, más efectivo de las relaciones exteriores y fundamentalmente del diálogo entre los países. Sí. Y lo que ha hecho Alberto Fernández al hacer ese ofrecimiento, fundamentalmente, es, digamos, una medida inteligente en el sentido de, digamos, al tener en cuenta y hacer ese tipo de ofrecimiento, reivindicar nuestra Claro, soberanía por el hecho de que el Estado Nacional se estaba preocupando por totalmente. los habitantes de un territorio nuestro. Y por eso la reacción así de la negativa a rajatabla que recibe de parte de los Kelpers y del gobierno británico. Exacto. Sí, sí, yo lo vi también en ese momento, para mí fue lo vi como una estrategia, ¿no? Y me pareció muy acertado de parte de Alberto Fernández. Pero bueno, ahora con los dichos de Sarlo volvemos nuevamente a la polémica de esta cuestión, ¿no? Mira, yo creo que la polémica de la cuestión, sí, polémica yo creo que no puede existir. Me parece que evidentemente, digamos, polemizar sobre lo que es una declaración positiva en nuestra Constitución Nacional, en la cual considera las Malvinas como parte de nuestro territorio, reafirma esto y reafirma que ese derecho es un derecho irrevocable e irrenunciable, más que nada coloca en la actitud de sedición a Macri, Bullrich, Fernando Iglesias, Romero, Isla de ahora Beatriz Arlo. Sí, Es una situación muy compleja. Ahora, el punto es por qué razón se toma el tema con tanta liviandad dentro de los propios medios que de alguna manera proveen de blindaje a la estructura del PRO, básicamente, y de Juntos por el Cambio en conjunto, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay algo más grave todavía, que es un proceso a ver, de alguna manera se están sembrando las bases para la disolución territorial de nuestro país. Y esto es lo más grave. Ya se ha exportado el oro, ya se han reconocido en el gobierno de Macri la soberanía británica reiteradamente a lo largo de documentos oficiales y ahora aparecen estas declaraciones. Yo creo que se está generando un clima de ideas como para definitivamente, digamos, proceder a la pérdida de los territorios australes. Y esto me parece que realmente es una situación gravísima, sobre todo porque no solo por lo que implica el territorio en sí, sino por algo que nosotros lamentablemente hemos manejado muy mal, que es el control de nuestra plataforma marítima. Y entonces hay explotaciones petroleras, hay un saqueo constante a lo largo del tiempo de todo lo que tiene que ver por la acción de buques pesqueros y demás. Y efectivamente me parece que estamos generando o estamos tolerando la circulación de una hipótesis que es realmente muy peligrosa porque a lo que puede llevar es a la fractura de nuestro territorio. No solo esto, recordad también que esto va en línea con los planteos que hizo Cornejo, el ex gobernador mendocino radical,
respecto de la posibilidad de la independencia de la provincia, ¿no? De la asunción de la autonomía, desafiando al Estado Nacional. Entonces empezamos a ver que surgen un montón de discursos desde esa coalición política que apuntan a la fractura del territorio nacional y al estallido de la Argentina como tal y como la conocemos. Ahora, ¿esto es ser patria, Alberto? ¿Es orden de Macri? ¿Esto es ser Eh, patria, digo? Porque ¿Sí serven de patria? sí, Pero por supuesto, pero eso tiene que ver, mirá, vos fijate que en realidad dentro de estos sectores, tanto intelectuales como políticos, económicos y demás, ha habido siempre una visión caricaturizada de nuestras sociedades americanas, ¿no? Es decir, siempre se las ha colocado en un nivel de inferioridad respecto de las grandes sociedades de Occidente, de los Estados Unidos, de considerar a Francia como el único foco cultural en términos clásicos y en realidad me parece que se avanza en este sentido, ¿no? Creo que en definitiva quienes promueven este discurso tienen una mentalidad colonial y preferirían que la Argentina fuera como Australia, Nueva Zelanda, parte de la comunidad británica de naciones y como una especie de protectorado, porque en realidad, digamos, tienen una actitud contraria a la democracia y a la soberanía popular de nuestras sociedades, como que desprecian a las grandes mayorías populares y por esto asocian constantemente y vienen estos discursos sobre la demagogia o sobre el ninguneo de los sectores más desplazados o plantean el tema de la asociación entre pobreza, vagancia, delincuencia y demás. Yo creo que es un discurso peligrosísimo. Es el discurso que en otras épocas sostuvieron algunas dictaduras y que luego, digamos, consiguió llegar a ser un proyecto de Estado a partir de la elección de 2015, ¿no? Y esto creo que hay que limitarlo a tiempo y hay que tomar las acciones legales correspondientes. A mí me sorprende mucho que frente a estas declaraciones y frente al estatus constitucional que tiene la cuestión Malvinas no haya aparecido, aunque sea ningún fiscal de hecho, para plantear un procesamiento de quienes las emiten y tampoco que desde el oficialismo hayan surgido, más allá de declaraciones públicas, no hayan surgido acciones legales, porque en realidad el terreno de definición de estas cuestiones pasa estrictamente por un proceso judicial. yo creo, la pregunta que te hacía era porque Sarlo en su momento nadie le preguntó, pero ella en su momento dijo, yo no soy una vendepatria, después de haber tirado esta frase, ¿no? Entonces como que ella misma se puso en ese lugar inconscientemente, me pareció. Y por otra parte, el tema de que vos decías de no estar de acuerdo con las políticas argentinas, es perfecto, o sea, yo respeto muchísimo que, que una persona no esté de acuerdo con las políticas actuales, de hecho hay cosas que a mí me gustan y hay otras que no, pero Sin creo que no tienen dudas. absolutamente nada que ver con un sentimiento patriótico en el que hubo muchísima gente que ha muerto por defender un territorio que tiene que ver, como vuelvo a decir, con un sentimiento nacional, nada que ver con una política. Por eso me llamó mucho la Mira, atención que ella se haya Mira, María, yo creo que sí, yo metido creo que en con... realidad la democracia, digamos, está basada en la posibilidad de una divergencia educada y con reglas concretas, pero cuando lo que se está poniendo en duda es la soberanía nacional, Claro, ya tenemos un problema grave. exacto, a eso me Cuando esto refiero. tiene un estatus constitucional, peor, pero recordad también, otra de las que formuló estas declaraciones fue Sabrina Mejer, que no solo puso en cuestión el tema de los desaparecidos y demás, sino que también planteó que había perdido la oportunidad de aplastar con su camioneta a un grupo de estudiantes del Carlos Pellegrini. Es decir, el nivel de violencia, de agresión que encontramos en esos discursos son peligrosos porque en realidad no son grupos aislados, sino que constituyen una coalición que es una de las principales coaliciones de nuestro país y que siempre tiene la alternativa de gobernar. Totalmente. Y creo que ahí está el problema, no en cuanto sea sus ideas sobre el proyecto Claro, económico, sus ideas sobre la república o lo que fuera. El problema es cuando se pone en juego la integridad de exacto, nuestra sociedad. exacto, de un sentimiento Y nacional. respecto de Sarlo, dijo que, a ver, después dijo que no era una vendepatria y demás. Recordá que Sarlo también denunció falsamente que la esposa de Axel Kicillof la había invitado a un vacunatorio VIP y después tuvo que salir a desdecirse, aunque fue cuidadosamente ocultado todo este proceso posteriormente. Es decir, Sarlo es una persona que lamentablemente parece que necesita
su presencia en los medios y bueno, y genera bombas de humo constantemente como para reinstalarse, pero lamentablemente es decir, creo que sus cualidades como escritora y como crítica literaria, digamos, van a quedar profundamente dañadas o van a quedar de alguna manera oscurecidas o invisibilizadas por lo que son estas intervenciones y por la magnitud de la gravedad que revisten. Claro, a eso me refería justamente yo, ¿no? El tema justamente de lo lejos que fue ella. Y por eso cuando empezamos la entrevista yo te preguntaba si ella lo había hecho con una cuestión, o para vos te parecía, como me pareció a mí, de llamar la atención, ¿no? Esta cuestión de reinstalarse en los medios. Me pareció bastante jugado lo que dijo. Más allá de que todos conocemos la postura política de Sarlo. Por eso a eso me refería en la primera, cuando empezamos la entrevista. Pero veo que vos Mira, tenés la Sarlo misma ha idea. tenido muchas etapas, ha pasado desde su militancia revolucionaria en el maoísmo argentino hasta terminar, digamos, a ver, redefinida en los años del alfonsinismo como parte de los intelectuales que asesoraran al presidente Alfonsín y luego Claro. terminó derrapando hacia Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces ha tenido un andar bastante sinuoso en este sentido. Yo creo que ella, en definitiva, digamos, eligió una forma de intervención, pero que no va en contra de lo que piensa, ¿no? Es decir, me parece que encontró como una forma de acceder a una repercusión pública, un discurso y un argumento con el cual ella está de acuerdo, que eso es lo peor, pero que lo tenía de alguna manera invisibilizado y que ahora lo explicitó. Bueno, O vamos a si no, ver qué. fíjate, ¿por qué razón cada vez que hay una intervención sobre Malvinas, en lugar de conseguir consenso en la sociedad, Sí. genera mayoritariamente repudio? Porque efectivamente, digamos, si la dictadura recurre a la guerra de Malvinas para tratar de generar algún tipo de consenso cuando se estaba cayendo a pedazos en el año 82, esto quiere decir que el sentimiento malvinense está profundamente arraigado en todos nosotros. Y Totalmente, por esa razón, totalmente. digo, que un intelectual, digamos, quede tan descolocado, implica también la falta de respeto hacia todos los Es que a argentinos. eso me refería justamente, Alberto. Podés tener otra opinión, te puede o no gustar el sistema económico actual, podés estar de acuerdo, ¿no? Con las políticas populares o no, pero esto creo que no tiene nada que ver con el tema de políticas, creo que tiene que ver con un sentimiento nacional que lo tenemos todos, o lo deberíamos tener todos al menos. Bueno, pero efectivamente, pero vos fíjate que en realidad esta desconsideración son acciones reiteradas que me parece que encubren también un proyecto político, porque el hecho de aquellas marchas anticuarentenas, el hacer hincapié en la defensa de los derechos individuales, cuando los derechos individuales, entendidos de ese modo, llevaban al contagio o a la expansión de la pandemia, me parece que en realidad creo que deberíamos bajar un tono en términos de lo que es el discurso político y que hay cuestiones sobre las que se puede discutir y que forman parte, digamos, que incluso permiten crecer a las sociedades que tienen que ver con lo institucional, con un modelo económico, con determinadas normas, pero hay otras cuestiones que son destructivas, ¿no? Y que lo único que apuntan es a fortalecer el conflicto y la violencia en el plano de nuestra sociedad. Totalmente. Alberto, te agradezco muchísimo la comunicación para con nosotros, y bueno, ojalá que pronto nos volvamos a encontrar, tengamos una nueva comunicación y podamos contar buenas noticias, como yo siempre digo. Con todo gusto y siempre es una alegría estar contigo. Gracias, ¿eh?